Buenas noches, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a exponerles el tema número 7, que es Administración Financiera de Cuentas por Cobrar. El equipo está conformado por Casas Valdés Daniel Alonso, López Espinosa Laura Amalia, su servidora Padilla García Itzel Tamara y Riesgo Bautista Johan Miguel. Antes de pasar a definir las políticas de cobranza, quiero mencionar qué es una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar es un activo de la empresa, es más que nada un derecho o un compromiso que tienen otras personas, otras entidades con nosotros, nuestra empresa. Unos ejemplos de ellas son los documentos por cobrar, los clientes, los deudores diversos, etcétera. Pueden ser cuentas por cobrar derivadas de la operación de la empresa o de otros factores, como serían los clientes de la venta de mercancías y los deudores diversos de cualquier otra actividad o transacción que se haya llevado a cabo. Las cuentas por cobrar nos presentan un saldo deudor en el balance. Esto es importante mencionarlo. Mencionar que las cuentas por cobrar se definen y abarcan varios términos en la NIF C3. En este punto se mencionan algunos conceptos como el reconocimiento inicial y posterior de las cuentas por cobrar. También se habla de la dación de pago, que es cuando se otorga un activo para cubrir una deuda cuando no se tiene el efectivo para liquidarla, y otros conceptos generales. Ahora bien, adentrándonos un poco más en el tema, voy a mencionar lo que son las políticas de cobranza. Estas son las normas que establece la propia empresa para determinar cómo se van a llevar a cabo los cobros, es decir, se establecen los tiempos, los plazos, qué tanto puedo prestarte, cómo se va a llevar a cabo cada una de las actividades de la transacción, o sea, si es un cliente, cuál va a ser el plazo que vas a tener para que yo te cobre la mercancía que te dejé a crédito y qué va a pasar si no me pagas, em, cuál va a ser lo que tú me vas a dar a mí, los intereses, cualquier cosa. En este punto, además de las políticas que se establecen, nos sirve para determinar la estimación de las cuentas incobrables. Esto quiere decir aquellas cuentas que nosotros podemos saber que no hay mucha probabilidad de que nos vayan a pagar para restarla de nuestro propio activo de cuentas por cobrar y que no se vea afectado al momento de sacar números. Es decir, que no nos agarre en curva, vaya. Dentro de las políticas de cobranza podemos establecer algunos beneficios porque nos paguen a tiempo, ya que a nosotros nos conviene que nos paguen más pronto, porque de esta forma es mejor pagar nuestras mercancías. O sea, es preferente que los clientes nos hayan pagado ya la mercancía que vendimos para nosotros poder pagar a nuestros proveedores, no tener que pagar a nuestros proveedores y que no nos hayan pagado la mercancía que ya vendimos, teniendo que recurrir a otros préstamos externos y entonces generar cargos hacia nosotros que nos van a ver afectados en nuestros resultados. Dentro de los beneficios que se otorgan a los clientes por pronto pago están, por ejemplo, bonificaciones, descuentos, algún beneficio para su próxima compra, un cupón, etcétera. Como ya mencioné en forma resumida anteriormente, las políticas de cobro deben considerar una serie de elementos que son las condiciones de venta. Cuando la empresa hace sus ventas a crédito, se establecen las condiciones, pues las que mencioné anteriormente. Los plazos de cobro, se decide cuánto tiempo va a dar para pagar el crédito, qué va a pasar si no se paga, etcétera. Estas políticas de cobro pueden tener diferentes características. Pueden ser restrictivas, liberales o racionales. Las restrictivas, como se menciona en pantalla, son caracterizadas por la concesión de créditos en periodos sumamente cortas, es decir, que son un poco, no son muy flexibles en cuanto al periodo, o sea que si tú sacas un crédito, tienes un periodo corto de tiempo ya que ellos necesitan recuperar pronto el efectivo. Las liberales, que son pues en sentido contrario a las restrictivas, que tienden a ser de periodos largos, y las racionales, que se caracterizan por conceder los créditos a plazos razonables según las características de los clientes y los gastos de cobranzas, es decir, si el cliente tiene buen historial de pago, etcétera. Cabe mencionar que para la empresa es de suma importancia establecer muy bien sus políticas de cobro, porque las cuentas por cobrar son un activo muy importante para la empresa y es de suma importancia considerarlo al momento de realizar los estados financieros para tener en cuenta
las cantidades reales que se van a tener o que se tienen y poder operar con normalidad. En este punto se pueden establecer un conjunto de decisiones que apoyen y ayuden a que sea más fácil y más, am, que sea más fácil poder cobrar las cuentas por cobrar y que de esta forma haya menos cuentas incobrables, vaya. A continuación yo les hablaré sobre el procedimiento de cobro, que es el proceso formal mediante el cual se tramita el cobro de una cuenta por concepto de la compra de un producto o el pago de algún servicio. El procedimiento de cobro eficiente tiene por misión transformar las cuentas por cobrar en activos líquidos lo más rápido posible. Este se basa en un proceso ordenado de pasos o etapas que se deberá ajustar a cada tipo de empresa y a su política general de cobranza. La primera etapa constituye el envío del estado de cuenta, en el que aparezcan las facturas pendientes y próximas a vencerse de cada cliente. Por lo general, dichos estados se envían sin mensaje, acompañado de una sencilla y cortés solicitud de pago. La siguiente etapa es la correspondencia de cobranza, que constituye una serie de apremios de cobro encaminados a inducir al cliente a pagar el monto de su adeudo, y al mismo tiempo se pretende conservar la buena voluntad del cliente y mantener la relación comercial. Esta etapa se trata de la primera carta de cobro, la cual debe ser cortés, lo más breve posible y debe identificar claramente el concepto de que el adeudo ya ha vencido. Después de enviar el estado de cuenta y la primera carta de cobro, en la práctica el número de cuentas por cobrar se reduce considerablemente, es decir, que muchos clientes pagan sus adeudos. Sin embargo, aquellos clientes que no respondan a los primeros recordatorios se convierten en un problema para la empresa, y la carta intermedia de cobro puede hacer hincapié en la idea de mantener antecedentes de créditos satisfactorios e inducir a los clientes a saldar sus deudas. Por último, se encuentra la etapa final de cobro. En esta, la técnica generalmente aceptada consiste en enviar lo que podría considerarse la penúltima carta de cobro, en la que se hace la clara mención de que a menos de llegar a un acuerdo, se recurrirá a un abogado. Si este intento no produce efecto, se enviará lo que se conoce como carta final, en la cual se indica que la cuenta pasará al departamento jurídico en un determinado número de días. En ciertos casos, esta carta es acompañada de una llamada telefónica, en la que el ejecutivo hace acordar una prórroga en caso de que el deudor acuda a proponer algún tipo de convenio. De lo contrario, la alternativa es la acción legal, que siempre resulta más molesta y costosa. Pues bien, ahora vamos a ver el periodo medio de cobro, qué es y para qué nos sirve. Ahora, como se puede leer en la definición, nos sirve para ver el número de días en que la empresa cuenta para cobrar. La importancia de este método es que el periodo medio de cobro es un ratio. El ratio es un término financiero que permite medir la liquidez, la rentabilidad y la solvencia de las empresas. Ahora, el periodo medio de cobro es un ratio importante, ya que nos aporta información sobre el número de días que transcurren desde que vendemos un producto o servicio hasta que se produce el cobro de este. Otra interpretación podría ser que el número de días en los que la entidad financia o está financiando a los clientes, a sus clientes. El periodo medio de cobro va acompañado de, ¿cómo podría decirlo? Del periodo. Ahora, para saber que una empresa se encuentra bien o se encuentra mal, hay una fórmula muy sencilla que también es importante analizar, que es el periodo medio de pago. Si es menor al periodo medio de cobro, esto quiere decir que la empresa se encuentra con dificultades financieras, ya que primero paga a sus proveedores y después realiza los cobros. Ahora, lo estimado o lo que se espera que una empresa pueda tener analizado es que el periodo medio de pago sea mayor al periodo medio de cobro. Una empresa en situación normal, lo cual nos dice que primero cobra y después paga a sus proveedores. Ahora, como muy sencillo, en el cual tenemos la fórmula para sacar el periodo de cobros, el cual es
las ventas que tenemos entre los clientes por los días que tenemos el año. Ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo para poder analizar esto, lo cual es los cobros o las ventas entre el saldo medio de deudores, o en este caso los clientes, lo cual se hace por lo regular entre un año y otro. Vamos a suponer año 1 y año 2, ventas de un año y del segundo se suman y se dividen entre 2. Esto nos da la media, o los clientes. En este caso ya tomamos un dato calculado. Ahora la fórmula va de esto. La rotación de cobro se hace en la primera parte, que es las ventas. En este caso vamos a poner una cantidad 250,000 entre clientes, que van a ser 36,000. Si hacemos la división de 250,000 entre 36,000, nos da 6.94. Este número quiere decir el número de días en el año en el que nosotros cobramos las mercancías que vendemos. Ahora, por medio de cobro, que es los 365 días que tiene el año entre la rotación de cobro, o entre 6.94, que nos da 52.59. Esto quiere decir el número de días que nosotros tardamos en cobrar esa mercancía. Vamos a poner, hoy vendemos la mercancía, tardamos 52,59 días para cobrarlas. Ahora, para completar esta fórmula, puedes hacer una comprobación, que es, si tardamos 52 días en cobrar la mercancía que vendemos, multiplícala por 6.94, que son las veces en que cobramos en el año. La cantidad te va a dar los 365 días del año, dando comprobación a esta fórmula y a la explicación que le da a una entidad para saber el tiempo en el que va a poder estar cobrando. Buenas compañeros, yo les hablaré sobre el costo de incobrabilidad. Este tipo de costo se reconoce cuando las cuentas por cobrar ya no pueden ser cobradas debido a la incapacidad de los clientes de cumplir con su obligación de deuda. Esto debido a que entran a un estado de quiebra u obtienen otros problemas financieros. Las empresas que otorgan crédito a sus clientes informan las deudas incobrables como una reserva para las cuentas de cobro dudoso en el balance, también conocida como provisión para pérdidas crediticias. Los costos de las deudas incobrables se clasifican generalmente como gastos generales de administración o de ventas y se incluyen en el estado de resultados. La identificación de las deudas incobrables reduce la compensación de las cuentas por cobrar en el balance general, aunque las empresas conserven el derecho a recaudar fondos si las circunstancias cambian. Estas circunstancias deben estar contempladas dentro del manejo de estas cuentas, porque si bien la empresa vende con la idea razonable de que estará en posibilidades de cobrar a sus clientes, también debe considerar que quizá algunos de ellos no podrán pagar. Así que lo mejor es prever estas contingencias para que cuando surja una cuenta posiblemente no recuperable, ya tengamos una provisión que hará menos dolorosa la pérdida. Este saldo de esta cuenta que llamamos provisión, proviene de una serie de análisis y del historial de la misma entidad, es decir, es una aproximación de lo que la entidad por experiencia considera razonable que habrá de saldo como cuenta sin cobrar. Ahora les presentaré un pequeño ejemplo del registro de una cuenta incobrable. Primero que nada, se captura cuenta incobrable contra la provisión de cuentas incobrables. La cuenta incobrable representando un gasto y la provisión podríamos decir que representan un pasivo. Estos saldos que se determinan son resultado de varios análisis, como ya se había mencionado, y que consideran ya no se van a poder recuperar. Estos análisis pueden variar desde porcentajes, pueden variar desde experiencia, etc. Ahora, si de la cantidad que ya habíamos determinado como irrecuperable todavía somos capaces de recuperar, digamos, 5,000 pesos y el resto de la pérdida fue total, pasaremos a registrar de la siguiente forma. Pero antes de eso, queda de aclarar que primero podemos hacer la cancelación de las cuentas de cliente, es decir, determinamos que todo está incobrable, en este caso supuesto, por ende, el pasivo, la provisión se
carga y los clientes se abonan, es decir, se eliminan esa cantidad por la cual nosotros supusimos ya no se puede cobrar. Ahora bien, como la cuenta de clientes queda saldada por el asiento anterior, pero aún así quedamos que 5,000 pesos sí se van a cobrar porque sí lo pudimos recuperar, se reingresa ese porcentaje a clientes contra provisión para cuenta incobrable. En este caso también pudimos, lo que normalmente sería solo eliminar los 5,000 pesos que no son incobrables para proseguir. Pero para darse un ejemplo de qué pasaría si se eliminase todo, se eliminaron primero los 10,000. Una vez tenemos registrado el importe en clientes, pasamos a cobrar dicho importe, en este caso a nuestro banco, es decir, clientes se abona 5,000, banco se carga 5,000. Realizando estos movimientos, el resto, es decir, los 5,000 restantes que no pudimos cobrar, definitivamente se presentan como una pérdida en el estado de resultado del ejercicio. Esto en la sección de gastos, obviamente. Volviendo al registro de la provisión original, teníamos que tener un cobro de cuentas incobrables de 10,000 y una provisión de cuentas incobrables por 10,000. Pero descubrimos que 5,000 de esos 10,000 sí pudimos recuperar, por ende ya no serían 10,000 la pérdida, son 5,000, así que se registra en cambio las cuentas incobrables por 5,000 contra las provisiones de cuenta incobrable por 5,000. Lo que finalmente ya no se recuperó se presenta como un gasto, por ejemplo, de la siguiente forma: gastos generales operacionales, provisión de cuentas incobrables 5,000, cuentas incobrables 5,000. Ahora les hablaré sobre el costo de investigación y de cobranza. La eficacia de las políticas de cobranza puede evaluarse parcialmente considerando el nivel de gastos por cuentas incobrables. Dicho nivel depende no solo de las políticas de cobro, sino de aquellas de las que se basa el otorgamiento de un crédito. Estas cuentas incobrables se hablaron anteriormente. La empresa en cuestión debe cuidarse de no ser demasiado exigente en su gestión de cobranza. Si los pagos no se reciben a la fecha de vencimiento, debe esperar un lapso pertinente antes de iniciar los procedimientos legales del cobro. Por lo regular, se emplean diversos procedimientos de cobranza. A medida que una deuda se vence y envejece, la gestión del cobro se torna más personal y más exigente. Esto se habló de diapositivas anteriores con una compañera. El incremento de los gastos de cobranza debe de reducir el promedio de cobro y los gastos que por cuentas incobrables, incrementando a su vez las utilidades. Sin embargo, esta estrategia puede provocar pérdidas en su venta, además de mayores gastos de cobros, si el nivel de gestión de cobranza es demasiado elevado. Como ejemplo en lo anterior, podemos decir entonces que una empresa, considerando una menor restricción en sus normas de cobro de crédito, de otorgamiento de crédito, es decir, lo cual generará un aumento del 5% en las ventas unitarias, es decir, una menor restricción en tus normas de crédito genera que tus ventas aumenten, en este caso un 5%, digamos, y aumentamos nuestro periodo de cobranza de 30 a 45 días. Este aumento en el periodo de cobranza genera que de nuestro 1%, obviamente ficticio en este caso, de cuentas incobrables, en proporción a las ventas, aumenta un 2%. Es decir, como tenemos una mayor libertad en la cobranza, generamos que nuestras cuentas incobrables aumenten. Por nuestra parte es todo. Si tienen alguna duda, a favor de ponerla en el foro. Gracias.